Mis amados hermanos, muy buenas tardes. El Señor os bendiga a todos, tanto aquí en Murcia como hermanos de Orihuela. Deseo que sigáis fortalecidos, que sigamos ejercitando la paciencia en ese tiempo, sobre todo aquellos que tenéis niños pequeños. Y entre todos, en vuestros hogares, vamos a comenzar este culto dominical, tercer domingo que hacemos online. Las circunstancias así lo requieren y estamos aprendiendo todos y estamos dando gracias al Señor, que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que está con nosotros. La Iglesia no son las cuatro paredes, la Iglesia somos cada uno de nosotros en el lugar donde estamos. Y donde estamos ahora es en nuestros hogares, y desde nuestros hogares vamos a comenzar este culto, poniéndolo en las manos del Señor. Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener una lectura en la palabra del Señor, en el libro de Salmos, en el capítulo 66, del 1 al 4, que dice así: Cantad a Dios con alegría, habitantes todos de la tierra. Cantad himnos a su glorioso nombre, cantadle gloriosas alabanzas, decidle a Dios. Tus obras son maravillosas, por tu gran poder tus enemigos caen aterrados ante ti. Todo el mundo te adora y canta himnos a tu nombre. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Queridos hermanos, no os extrañéis de veros sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también os llenéis de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos vosotros si alguien os insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre vosotros. Si alguno de vosotros sufre, no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por ello. Ya ha llegado el tiempo en el que el juicio ha de comenzar por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de quienes no obedecen al mensaje de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y deben poner su alma en las manos de Dios que los creó, pues Él es fiel. Amados hermanos, el texto que se nos acaba de leer nos sitúa dentro de un contexto histórico, en medio de un momento de gran prueba a la Iglesia, que a causa de la persecución, la primera de las persecuciones que estaba a punto de producirse por causa de ese incendio de Roma, del cual Nerón acusó a los cristianos, y comenzaría una atroz persecución. De manera que los cristianos tienen que salir, tienen que esparcirse, y por toda la región de Turquía, que sería hoy, aquellos creyentes comenzaban a experimentar una prueba de fuego, una prueba dura, la prueba de la persecución. Nosotros estamos, amados hermanos, soportando esta prueba, que es la prueba del confinamiento, algo que nos ha venido de un día a otro, que ya llevamos este tercer fin de semana, que aún nos quedarán algunos más, y que está poniendo
a prueba nuestra paciencia, el soporte, el tener que estar juntos, el tener que convivir. A veces no es fácil, los niños pequeños se desesperan, quieren salir a las calles, se asoman a las puertas y como alguno de vosotros me decía, la pequeña cogió las llaves y a medianoche quiso salir tratando de abrir con la puerta de su madre la casa para decir, quiero ir al parque, quiero ir al parque. Bueno, esto nos dice que efectivamente no es fácil vivir confinados tanto tiempo y por lo tanto, amados hermanos, esta prueba que es momentánea, porque esto va a pasar, es cuestión de tiempo, es cuestión, amados hermanos, que podamos tener mucha paciencia, que sigamos haciendo caso de las autoridades, nos es necesario, porque estar en casa es el mejor de los remedios para terminar con esta pandemia. Evidentemente, necesitamos esa vacuna que sea eficaz para poder erradicarla. Pedro en esta epístola, en este versículo 7 que se nos ha leído, nos advierte, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Santiago, en su epístola, en el capítulo 5, versículo 8, también nos habla acerca de que vosotros tened también paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El autor de Hebreos nos dice en el capítulo 10, versículos 35 al 37, no perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Velad en las diversas pruebas. Todos estos textos nos hablan de distintas aflicciones por las que el creyente tiene que pasar, en el primer siglo y en el presente, porque es cierto que siempre habrá pruebas y dificultades en el creyente. Los peores enemigos no eran aquellos de la primera iglesia en Jerusalén, estaban por venir y serían 3 largos siglos de atroces persecuciones contra la iglesia del Señor, tratando de acallar, tratando de erradicar esa semilla que iba esparciéndose y que nadie podía parar, la semilla del Evangelio, poder de Dios para transformar todo un imperio, como así ocurrió al principios del siglo IV hasta el final de las persecuciones con el Edicto de Milán en el año 313. La persecución estaba a punto de estallar. Nadie esperaba que esto pudiese ocurrir, aunque los cristianos eran perseguidos de muchas maneras, pero ahora había una persecución real que los ponía en esta disyuntiva: proclamar, declarar que Jesús es el Señor o negarle, bajo pena de muerte. Nadie esperaba esta situación que vivimos, incertidumbre en las economías, en los trabajos, la recesión, el estancamiento, endeudamiento. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. No sabemos ni siquiera cuándo vamos a poder salir de casa. Mucho menos debemos de preocuparnos, aunque sí ocuparnos, en qué haremos, cómo proyectaremos, porque es lícito hacerlo cuando este tiempo de confinamiento en nuestros hogares termine. Y es lógico que nos preguntemos, ¿qué pasará con mi trabajo? ¿Qué pasará con la economía? ¿Qué pasará con mi situación? El confinamiento por este COVID-19 efectivamente nos pone a prueba. El cristiano hoy tiene que soportar verdaderas pruebas de fuego, amados hermanos, porque la vida cristiana siempre, a lo largo de la historia, se ha caracterizado por la soledad, por la impopularidad, por la renuncia, por el rechazo, por la persecución, sea física, sea moral, sea emocional, de cualquier índole. ¿Lo están haciendo contigo? ¿Lo están haciendo conmigo? ¿Lo hacen con nosotros? ¿Nos sentimos que nos persiguen por nuestra fe? Por eso hemos de velar, hermanos, porque las normas que nos está imponiendo este mundo no son las normas que Dios
nos pone para que nos ocupemos en ella, que por otra parte son liberadoras para todas las personas. Todo el capítulo 4, que habla de esa prueba o de ese fuego de prueba o ese tiempo que tenemos que soportar los creyentes, que nos habla de que nos gocemos en ellas porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también nos gocemos en la revelación de su gloria, como se nos ha leído en este texto. Todo el capítulo 4 nos habla acerca de que en este tiempo debemos de santificarnos. Santificarnos no es meternos en nuestros claustros, capillas, casas, confinados ahí para parecer misántropos que no hemos roto un plato y estar rezando, orando todo el día. No es eso, amados. Es apartarnos porque lo somos. Dios nos ha apartado en Cristo para Él, para que podamos vivir conforme a Él le agrada. Para vivir conforme a la voluntad de Dios, para orar, que se nos está repitiendo durante todo este tiempo, para amarnos unos a otros con un amor que hierve ese deseo de reunirnos, de congregarnos, de abrazarnos físicamente. También nos habla de ser pacientes en medio de las pruebas y gozarnos, como leía anteriormente en el versículo 13 de este capítulo 4, en los sufrimientos por causa del Señor y además hacer siempre el bien. Qué buena parece la sociedad desde los balcones en este tiempo, saludándonos unos a otros, aplaudiendo a nuestros sanitarios, aplaudiendo a nuestras fuerzas del orden, a nuestra policía que velan por nosotros. Qué bueno felicitar a los niños que cumplen años. Qué bien esos que ayudan a las personas a llevar la compra a las escaleras. Qué bueno. Así deberíamos vivir todo el tiempo. Debería ser la norma en una sociedad que ahora se ve confinada, se ve obligada y que desde luego en algo se caracteriza y tenemos que dar gracias a Dios por ello. La solidaridad. Solidarios unos con otros. Pero pasará este tiempo y volveremos nuevamente a la rutina. ¿Seguiremos siendo así? Esta confinación, amados hermanos, lo primero que hace con nosotros, con la Iglesia, con los hermanos y con todas las personas, pero sobre todo con nosotros pensando en la Iglesia del Señor, pone a prueba nuestra fe. La lucha de la Iglesia en este tiempo, la lucha que tenemos, amados hermanos, interna dentro de nuestros corazones, es con el conformismo. La confinación, la prueba que estamos atravesando, nos saca del conformismo, es decir, nos despierta, nos activa, nos motiva y nos cambia a la acción, a entender que no somos del mundo. Que el Señor nos dijo, mi reino no es de este mundo, no sois del mundo porque habéis muerto al mundo, aunque estamos en este mundo y debemos de ser luz y sal a este mundo, pero quizá nos hemos amoldado demasiado a las normas, a las pautas, a la forma de vivir de este mundo. Y quizá este tiempo de confinamiento nos está despertando a que tenemos que velar, cuidar nuestra fe que está siendo puesta a prueba. Amados hermanos, ser cristiano en un mundo falto de valores ya es una gran prueba. Mantenerse como cristianos fieles es una victoria. Muchos están dejando de ser auténticos, fervientes cristianos, fieles seguidores de Cristo. Asisten a los templos, pero mucha gente vive en dos mundos sirviendo a dos señores. Gandhi decía, estoy convencido de que hoy Europa no representa ni el Espíritu de Dios ni el cristianismo, sino el espíritu de Satanás. Y Gandhi no era cristiano. Bruce Marshall dice, si los cristianos fuesen realmente soldados, ya hace tiempo que hubiesen sido eliminados por traición. Y esto nos hace pensar, amados hermanos. En horno de aflicción te probé, te he escogido, dice Isaías 48:10. ¿Qué te está produciendo esta prueba? Dolor, aflicción, queja, desesperación.
¿Esta prueba te está apartando del Señor? ¿Te está desviando o nos está acercando más a Dios? ¿Nos enfrían, nos amargan, apagan nuestra fe, debilitan nuestra vida espiritual? ¿Estamos velando en medio de ella? ¿O nos producen gozo como aquellos cristianos esparcidos en Turquía y en todos los lugares? Las pruebas producen gozo. Gozaos, Santiago nos lo redice nuevamente en el capítulo 1. Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gozaos en medio de las pruebas. Mis amados hermanos, a veces escuchamos de nuestros propios labios: bueno, es que no hay que ser fanáticos, no debemos ser tan religiosos. Y a veces, amados hermanos, tendremos que decir, al menos así lo pienso yo: prefiero que me llamen fanático, que me llamen cristiano masoquista, porque hablo del Señor, porque hablo de la Iglesia, porque hablo del Evangelio, a que me llamen traidor por no ser fiel a mi Maestro, a mi Señor. Recordemos las palabras de Cristo: seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El mundo absorbe a nuestros jóvenes, el placer seduce, lo espiritual, el pragmatismo al idealismo, a los valores, diría yo. Velad y no perdáis vuestro galardón, vuestra confianza. No retrocedáis al sufrir oprobios, aflicciones por causa del Señor. El texto de Hebreos que hemos leído o hemos mencionado, capítulo 10, 35 al 37, nos habla de advertencias, de ánimo y desafíos. Tened paciencia. El término indica continuar firmes aun cuando se enfrentan y afrontan grandes pruebas y presiones sobre la fe cristiana. Perseverancia concluye no cuando termine este confinamiento. ¿Perseveramos hasta cuándo? Perseveramos, nos dice Apocalipsis 2:10, hasta la muerte. Fieles hasta la muerte, perseverando hasta el fin, para que podamos recibir la corona. Es así. No es una corona vírica, no es un corona vírico. Será una corona que echaremos a los pies del Señor por haber sido fieles y que Él nos dará. De aquel que está coronado como Rey, Señor y es dueño de todas las cosas. Quizá no estemos en la ciudad de destrucción, como muestra Bunyan en El Peregrino, pero sí en la feria de vanidades. Amados hermanos, tendríamos que pensar seriamente lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo tiene una raíz. Lo que está ocurriendo no ha venido de cualquier manera, por casualidad. En septiembre la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió 15 expertos acerca de pandemias, que algo así vendría. Lo que no sabían es que vendría tan pronto. Pero advirtieron a los gobiernos acerca de que estuviésemos alertas. El mundo se estaba colapsando. ¿Sabéis qué pienso? Que los únicos que están libres y disfrutando ahora mismo son las criaturas de Dios, la creación. Respiramos un aire más puro, un 68% de contaminación menos. En las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, un 80% se ha reducido la contaminación. Las aves, las criaturas, incluso los animales salvajes, campean algunos a sus anchas por nuestras calles en muchas ciudades. Ellos sí que experimentan la libertad. Por eso dice la palabra de Dios que la creación gime, está con dolores de parto, esperando la manifestación, no la manifestación de la masa, la manifestación de los hijos de Dios, los mejores administradores de esta creación que sufre. Este tiempo es un tiempo de oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe, pero también para prepararnos para compartir el Evangelio, amados hermanos. Es una oportunidad. El Señor nos saca de ese ocio,
de esa comodidad que arruinan tantas vidas e iglesias, que nos dejamos arrastrar por ese status quo, formando parte ya de él. La rutina debilita las fuerzas, altera nuestra fe y hemos de velar, no conformarnos, perseverar, no retroceder, ser leales al Señor y aprovechar estas oportunidades de poder compartir el Evangelio. Pero además, queridos hermanos, esta prueba, este momento en el cual podemos compartir el Evangelio por medio de las redes sociales, podemos hablar con nuestros amigos, con nuestras familias, tan sensibles, porque el mundo necesita a Dios, esta vieja Europa envejecida que se debate ahora, ya veremos, con la economía y con todo esto, si acaba de quebrarse, no solamente por lo que pasó en Gran Bretaña con el Brexit, sino las economías del norte y centro Europa y las del sur, que son tan diferentes. No sabemos si acabará rompiendo esto. Hay poca solidaridad con la situación que estamos viviendo, especialmente los países del sur, como Italia, como también España, como Portugal, especialmente. No sabemos, amados hermanos, pero es una oportunidad para compartir el Evangelio y decirle: Europa ha sido cuna de la Reforma y de grandes avivamientos espirituales. ¿Por qué has dejado a Dios? ¿Por qué dar la espalda a Dios? Esa es la gran raíz de este problema de la pandemia y de los males que existen en el mundo. Pasará esta pandemia, volveremos a la rutina de cada día y otras cosas volverán y el mundo seguirá dando la espalda a Dios. Seguirá olvidándose de Dios y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde tú lo dejaste cuando te apartaste de Él? Hombre, que no crees o no le crees a Él. Es un tiempo también para estar firmes y para ser fieles al Señor en esa bendita esperanza. Mantengamos viva nuestra esperanza como atletas que realizan un gran esfuerzo porque tienen a la vista la cinta de la meta. Nuestra meta no es salir de casa, nuestra meta no es volver a la rutina, nuestra meta es Cristo, es Jesucristo nuestra meta, amados hermanos. Para que sometidos a esa disciplina del entrenamiento podamos velar, orar, perseverar. Necesitamos fortaleza diaria, comunión con el Señor para no desfallecer ante este bombardeo diario. El coronavirus lo tenemos en la sopa, en los telediarios, en las noticias, en todo, amados hermanos. Abruma a mucha gente. Escuchemos lo necesario, lo necesario. Pensemos más en la decadencia espiritual y el desprestigio de la espiritualidad en este tiempo. Recordemos cuál es nuestro destino, amados hermanos. Hagamos como Habacuc. Subamos a nuestros aposentos para oír lo que se nos dirá. Y esa visión no tardará, Habacuc. Escucha bien. Te quejas de que los caldeos invaden Judá, de que las tropas de Nabucodonosor invadirán un pueblo cruel, y no lo entiendes. No lo entiendas, sube, yo te revelaré, escribe en tablas lo que viene, para que nosotros lo guardemos en el corazón también. La victoria está asegurada para los que perseveran, amados hermanos. La victoria está asegurada para los que permanecen en vela, despiertos, alerta, aún en las diversas pruebas, identificándose con el Señor, caminando hacia adelante, manteniéndonos firmes en el Señor. Mantengamos firmes en estas nuevas persecuciones, en una sociedad donde no hay cabida para el creyente, para los justos, para los que quieren permanecer fieles al Señor. Y demos gracias porque Él es poderoso para guardarnos y fortalecernos en medio de este tiempo. Desafiados a predicar a Cristo, pidamos que nos dé fortaleza para que podamos, en medio de esta crisis sanitaria, económica, social, ahora y lo que se avecina también, amados hermanos, podamos compartir, podamos extender nuestras manos para ayudar, para bendecir, para alentar, para levantar y permanezcamos firmes y fieles en nuestra esperanza, puesta nuestra mirada en el Señor, quien sufrió persecución hasta la muerte por amor a nosotros, porque si vivimos, para Él vivimos, si morimos,
Para Él morimos, sea que muramos, sea que vivamos del Señor, somos. Y termino con estas palabras del apóstol Pedro al final en el capítulo 5. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, unas semanas más, con este confinamiento necesario, un tiempo más, no sabemos, en la tierra, unos años más, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, quiero compartir con vosotros el Salmo 121. Alzaré mis ojos al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, voy a recitaros un poema que he escrito en estos días. Yo me quedo en casa. En este encierro obligado de quedarse en casa, entre las cuatro paredes que solo el silencio traspasa, dando gracias a Dios por cada día que pasa, pues es un día menos que queda para reiniciar nuestra marcha. A pensar ya no me atrevo, el mañana incierto está, pero sí pienso y creo en el Padre Celestial. Él nos cuida, nos protege, la vida en su mano está, que nos inunde y nos llene con su gracia, con su paz. Cada día que pasa, esperemos y confiemos en su gran misericordia y su infinita bondad. Busquémosle, encontrémosle dentro de nuestra casa, busquemos en su palabra el amor, la esperanza. En las cuatro paredes que componen nuestra casa, Él está ahí esperando a que la puerta se abra. Abrámosle la puerta del corazón, dejemos que habite en Él y nos dé su bendición. Hermanos, que el Señor os bendiga y cuide hasta que nos volvamos a ver. Un abrazo y un beso. Hola, hermanos. Queremos mandar desde aquí un saludo para todos los hermanos de la Iglesia y deciros que ánimo, tener paz y sobre todo tener esperanza que esto pasará. Esto no es nada más que un poquito de tiempo, como nos dice el Señor. Que el Señor os bendiga y nos vemos pronto. Hola hermanos, buenas tardes, espero que estéis todos bien. Un saludo y que el Señor os bendiga. Muy bien, amados hermanos, como sabéis ya, por el boletín que ya enviamos y por todos los medios electrónicos, enviamos motivos de oración semanales y enviamos las noticias más urgentes que tenemos. No nos olvidemos de orar unos por otros, no nos olvidemos de orar que hoy es el día en el que estamos orando por las misiones, por el MEM, misiones nacionales. No nos olvidemos, amados hermanos, de orar por aquellos hermanos nuestros, pastores también, que están sufriendo pérdidas, que no pueden despedir a los que fallecen, y por algunos compañeros en el ministerio que están sufriendo en sus propias carnes este virus, para que puedan ser restaurados también. Oremos por la Iglesia, oramos unos por otros, oramos por los enfermos también, amados hermanos, y deseamos que Dios os fortalezca, os bendiga, tengáis una buena semana. Feliz semana, la Iglesia en vuestras casas. Que Dios os bendiga. Amén. Gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Bendícenos y guárdanos. Y gracias por esa bendita esperanza. Que esta palabra pueda también, Señor, desafiarnos a permanecer firmes en nuestra fe, a predicar el Evangelio por todos los medios, trayendo esperanza gloriosa y también siéndote fieles hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén.